Amén. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor, como hemos venido haciendo durante las últimas 2 semanas en el libro de Colosenses. Así que abra su Biblia, saque su libreta, si trae su libreta o su teléfono para apuntar. Y vamos a prepararnos para aprender. La semana pasada y la semana anterior, yo creo que el Señor nos habló fuertemente a través de lo que encontramos en la palabra del Señor, de lo que Cristo es. La semana pasada hablamos de que Cristo no puede ser menos que nada. Cristo no puede ser menos que nada. El Señor está sobre todas las cosas. Jesús está sobre todas las cosas. Su preeminencia es sobre todas las cosas. Vimos que en cuanto a Dios, Él es Dios. En cuanto a la creación, Él es el creador. Cristo es el creador. Vimos que en cuanto a la iglesia, Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia. Él merece toda la honra, toda la gloria en la iglesia. Yo les animo a que cada vez que nos reunimos en este lugar, seamos poquitos o este lugar se empiece a llenar, que podamos darnos cuenta que venimos a encontrarnos con el que es el líder, con el que es la cabeza, con aquel que es el Señor sobre todas las cosas, y que podamos traerle una adoración digna de quien Él es. Amén. Que podamos reunirnos, bendecir al Señor, porque Él no es menos que nada. Vimos cómo el apóstol Pablo empieza a hablarle a los colosenses acerca de lo que Cristo es, para que no se desvíen y no piensen que necesitan algo más que Cristo. No necesitamos a nada más que a Cristo. ¿Pueden decir eso conmigo? Yo no necesito más nada que a Cristo. En nuestra vida no necesitamos más nada que a Cristo. Y estuvimos hablando en el capítulo 1 hasta el versículo 23. Vamos a continuar del versículo 23 hasta lo que terminamos el capítulo 1 y 3 versículos del capítulo 2. Recuerden que la Biblia no se escribió con capítulos, ¿ok? Como para que no pensemos así como que, qué raro, ¿no? ¿Por qué lo dividimos así? La Biblia no se escribió con capítulos ni con versículos, era una carta simplemente. Le pusieron los capítulos y los versículos para hacerlo más fácil, que nosotros lo pudiéramos encontrar más fácil y tener una mejor referencia de los lugares y de cómo está distribuida la Biblia. Pero no había capítulos ni versículos. Cuando la iglesia primitiva iba a leer alguno de los libros de los profetas o alguna de las cartas del apóstol Pablo o los evangelios después, no decían vamos al capítulo 4 versículo 5. No había tal cosa. Simplemente sabían y buscaban en el libro y encontraban lo que querían leer, o la carta se leía entera, ¿no? Entonces, si usted ve, ¿por qué nada más leímos 3 versículos del capítulo 2? Bueno, es porque estamos tratando de dividirlo de la mejor forma en la que podamos entenderlo mejor, ¿ok? Así es que no piense que es por alguna preferencia, simplemente es para poder entender mejor las cosas que el apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia de los colosenses y lo que el Espíritu nos quiere hablar a nosotros. Porque no es nada más estudiar un libro. Y esto, miren, no es simplemente un libro histórico o solamente una carta que alguien escribió a alguna persona. Cuando usted ya haya leído algún poema, por ejemplo, de algún escritor, que ese escritor se lo escribió a alguien en específico, en un tiempo específico, era para esa persona. Si bien nos puede gustar, pero era para esa persona. Bueno, la palabra de Dios, aunque tenía recipientes específicos en un tiempo específico, el Espíritu Santo la inspiró sabiendo que la iglesia de todas las edades iba a ser beneficiada de esta palabra. Entonces tenemos que leerla y entender que el Espíritu Santo nos quiere hablar a nosotros y quiere transformarnos en cuanto a lo que la palabra del Señor nos dice. Hoy vamos a hablar acerca de que Cristo está en nosotros. Tenemos equivocado no lo cambiamos. Ese es el título de la semana pasada. Pero hoy vamos a hablar acerca de Cristo en nosotros. Fue error mío, no volteen a ver a Víctor mal, no, fue error mío. Que luego Víctor siempre me dice que yo me equivoco y todos le echamos la culpa a él, ¿no? Cristo está en nosotros. De eso vamos a hablar hoy. Cristo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y esta palabra y esta realidad
es una de las realidades más profundas que encontramos en la palabra de Dios. Cristo, ¿se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Todo lo que es Cristo. Cristo es el Creador, Cristo es Dios, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora piensa en eso, Cristo está en mí, Cristo está en nosotros, y de eso vamos a hablar principalmente en este día. Cristo está en nosotros. Cuando hablamos de los colosenses, cuando hablamos de lo que el apóstol Pablo está hablando a los colosenses y terminamos en la semana pasada el versículo 23, hoy vamos a comenzar el versículo 24 y vamos a ver lo que el apóstol Pablo les sigue hablando y cómo les empieza a hablar del versículo 24 y 25 acerca de que la vida no es tan fácil siempre. ¿No? La vida no es tan fácil siempre y no siempre te la vas a ver lleno de gozo y lleno de alegría y sin ninguna tribulación. Hay tribulaciones y hay dificultades en la vida. Vamos a leer todos los versículos que vamos a estudiar hoy y luego los vamos a separar. Así que síganme ahí en el versículo 24 al 25. Después nos vamos a devolver para estudiarlos. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes o por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora vamos a volver otra vez. Quería leérselo todo porque a veces cuando los vamos separando como que no entendemos bien todo el mensaje entero. Lo vamos a leer ahora y ahora vamos a ir al versículo 24 y 25 y para ver lo que el apóstol Pablo les comienza diciendo. Les dice, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra. El apóstol Pablo les dice, ahora me gozo en lo que padezco. O sea, hay situaciones difíciles en las que estoy pasando. ¿Se recuerdan? El apóstol Pablo estaba pasando por una situación de encarcelamiento, estaba en la cárcel y desde la cárcel estaba escribiéndoles a los colosenses acerca de lo que el Espíritu Santo les quería hablar y les dice, en medio de esta situación, en medio de la cárcel, en medio de la situación difícil que estoy sucediendo y que estoy viviendo, puedo gozarme. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios nos ha dado, el gozo que el Espíritu Santo nos ha depositado en el corazón, no es un gozo que tiene que ver con las circunstancias. No es un gozo que se puede quitar, que se puede robar. ¿Se acuerdan de una canción viejita que cantaban en la iglesia, aquellos que ya tienen mucho tiempo en el evangelio, que decía, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo puede quitar? Algo así. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ahorita la vas a cantar, Samir. Y esta canción es muy cierta. ¿Por qué? Porque el gozo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado, no es un gozo que viene de las circunstancias. Y el apóstol Pablo les dice, me gozo en lo que padezco. O sea, estoy sufriendo, pero aún así puedo gozarme. O sea, no todas las cosas van a ir bien siempre. No todas las cosas van a ir como nosotros quisiéramos. El apóstol Pablo quisiera estar con ellos, sí, pero no está con ellos.
Aún así les habla y les ministra y les comparte la palabra, y aún así dice, me gozo en esta situación porque estoy padeciendo con una causa. Y luego fíjense lo que dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Este pasaje, este versículo, es uno de los versículos más controversiales de la Biblia. Es uno de los versículos en los que muchos han entrado en controversia. ¿Por qué? Porque dicen, ¿cómo está que Pablo les está diciendo que él va a completar las aflicciones de Cristo? ¿Que no se supone que el sacrificio de Cristo está completo? ¿Que no se supone que el sacrificio de Cristo no le falta nada? Y el apóstol Pablo está diciendo que él cumple en su carne lo que le falta. Ah, caray, ¿cómo está esto? Decimos, ¿no? ¿Cómo que le falta algo al sacrificio de Cristo? Lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pero miren lo que dice el versículo 25, del cual fui hecho un ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie, y aquí está la clave de la explicación de eso, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo que les está diciendo, y lo que nos está diciendo a nosotros, es que tú y yo también vamos a tener que participar de las aflicciones de Cristo para que el sacrificio de Jesús sea dado a conocer a los demás. Porque el sacrificio de Jesús está completo, no le falta nada. Jesús cumplió el sacrificio en la cruz y cumplió todo lo que tenía que hacer y la voluntad del Padre, y ese sacrificio no le falta nada. Pero si tú y yo no vamos y llevamos ese mensaje a los demás, entonces no lo van a escuchar. En otra parte de la escritura, el apóstol Pablo dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo van a creer si no escuchan este mensaje? Y el apóstol Pablo les dice, yo estoy cumpliendo lo que le falta al sacrificio de Cristo. ¿Qué le falta al sacrificio de Cristo? Que tú y yo lo anunciemos, que tú y yo vayamos y llevemos la palabra. Y al llevarlo, vamos a veces sufrir aflicciones. Al llevarlo vamos a tener a veces que sufrir por Cristo, como el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y lo podía decir poniéndose él mismo como ejemplo. Él estaba pasando por aflicciones por un mensaje que se le había dado, un mensaje que le había sido encomendado. Y tú y yo, a lo mejor no ahorita, pero en algún momento vamos a tener que enfrentarnos con la aflicción y decidir si el mensaje que tenemos y que estamos hablando vale la pena, y si lo vamos a seguir hablando, y si vamos a sufrir esas aflicciones o no vamos a sufrir esas aflicciones, o vamos a decir, prefiero la comodidad. El apóstol Pablo pudiera haber estado afuera de la cárcel con tan solo negar a Cristo, con tan solo decir, no me importa. Hay una película que la recomiendo que se llama Silencio, Silence, y habla de unos sacerdotes jesuitas en Japón y cómo los torturan por Cristo, por el mensaje que estaban llevando acerca de Cristo, y cómo les dicen simplemente, y les muestran una imagen de Cristo, una imagen de un Cristo crucificado, pero para ellos tenía fuerza, ¿no? Para nosotros a lo mejor podemos decir, bueno, era una imagen nada más, pero para ellos significaba su fe. Y les decía, solamente písala, y con que la pises, ya te dejamos, ya no hay problema contigo. Y los torturaban, y es una historia real. ¿Y cuántos más cristianos y personas han tenido que llevar en sí las aflicciones de Cristo? Los mismos apóstoles, los discípulos de Jesús, tuvieron que enfrentarse a la decisión de, ¿voy a negar a Cristo por la comodidad o por mi libertad, o voy a sufrir las aflicciones de Cristo? Voy a vivir en las aflicciones de Cristo. Y tú y yo nos vamos a tener que enfrentar en eso también. A lo mejor no a la manera de que nos van a matar, pero sí a lo mejor en que tenemos que decidir si vamos a vivir como el mundo y vamos a vivir en el estándar del mundo, o vamos a seguir a Cristo. A lo mejor simplemente en las cosas que miramos y vemos y escuchamos y recibimos, tenemos que decidir si vamos a andar y a mostrar las aflicciones de Cristo. Ahora el mundo también necesita ver reflejadas las aflicciones de Cristo en nosotros. Porque si bien escuchan un mensaje de que Cristo murió por ellos, pero ese mensaje no se hace realidad hasta que nosotros se los demostramos. Hasta que nosotros podemos estar dispuestos a sufrir aflicciones
por ellos, por llevar el mensaje. Esto es lo que los misioneros han hecho durante 2000 años. Demostrar que el mensaje que han recibido de Cristo vale la pena y que están dispuestos a sufrir las aflicciones por llevar este mensaje a alguien que de otra forma no lo iba a escuchar, que de otra forma no iba a poder conocer y saber acerca de Jesús. Cuentan una historia acerca de este hombre en el Medio Oriente que había recibido a Jesús y empezó a predicar a Jesús y a predicar a Jesús por aldeas y andaba sin zapatos y andaba predicando a Jesús y nadie lo escuchaba y nadie lo escuchaba y nadie lo escuchaba y se desesperó y sus piernas le empezaron a salir ampollas de tanto caminar y de andar sin zapatos. Y una de esas llega a un lugar y se queda dormido debajo de un árbol. Y cuando despierta, ¿cuál es su sorpresa? Que está todo el pueblo alrededor de él. Y cuando despierta, les pregunta qué pasó, por qué están ahí. Y le dicen, es que vimos tus pies llenos de llagas y llenos de ampollas. Y pensamos que el mensaje que tenías debe de ser importante para que fueras capaz de caminar tanto y de dejar que tus pies estuvieran llagados por hablarnos de este mensaje. Así es que estamos dispuestos a escucharte. Mostró en su cuerpo las aflicciones de Cristo. Mostró en su cuerpo lo que le faltaba a las aflicciones de Cristo. No es que el sacrificio le falta nada, y no es que tú y yo podemos ponerle o agregarle al sacrificio, pero tú y yo participamos de las aflicciones de Cristo cuando hablamos y somos los mensajeros, como dice el apóstol Pablo, del cual fui hecho un ministro. El que administra no es el que crea las cosas, es el que las reparte según la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y luego sigue el versículo 26 y les dice cuál es este mensaje que tiene que hablar, que tiene que llevar, que es tan importante, en el cual se goza aún estando en el medio de las dificultades, en la cárcel. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es el misterio? Que Cristo está en vosotros, en ustedes, y en la esperanza de gloria. El apóstol Pablo dice, había un misterio que había estado escondido hasta este tiempo. Un misterio que las naciones no habían escuchado. Hasta ese tiempo, todas las cosas que tenían que ver con el Dios verdadero habían estado encerradas y habían estado reservadas para los judíos, para el pueblo de Israel, los cuales tenían todas las cosas que referían a la ley y al Dios verdadero, y todos los demás, en todas las naciones, vivían bajo los dioses paganos y bajo las costumbres y bajo las culturas de las naciones. Pero hasta este punto, cuando Cristo viene y se revela a las naciones, el misterio había estado oculto. Y el apóstol Pablo dice, y este misterio ahora se abrió. Ahora ya este misterio ya no es misterio. Ahora ya este misterio ya es algo que tenemos que hablar desde los cuatro vientos y desde cualquier lugar y en cualquier forma. Y este misterio, le dice el apóstol Pablo, es que Cristo está en ustedes. Que Cristo está en ustedes y es la esperanza de gloria. Un misterio que ha sido revelado a cada nación. Y cada uno de los discípulos y cada uno de los apóstoles entendieron esto. Y dijeron, este misterio es tan grande y tan poderoso que no lo podemos callar, tenemos que salir. Tenemos que irnos, tenemos que ir a las naciones, tenemos que llevarlo, porque ya no se puede quedar callado, no me lo puedo guardar, así como cuando un chisme está muy bueno, ¿no? Y te quema la boca y dices, tengo que decírselo a alguien, o tengo que ponerlo en el internet, o tengo que hacer algo para hablárselo a alguien. No me digan que ustedes no cuentan chismes, espero que no sean de la iglesia, ¿no? Pero así, los apóstoles decían, esto nos quema, tenemos que hablarlo, este misterio ya no se puede quedar guardado. Ya no lo podemos dejar aquí nada más. Tenemos que hablar este misterio, que Cristo está en nosotros, que Cristo es nuestra esperanza. Ahora en estas frases, en estas tres palabras, Cristo en nosotros, encontramos una
inmensa variedad de bendiciones que Dios tenía para nosotros preparadas. Solamente les quiero hablar 3 cosas que encuentro en la palabra de Dios que implican que Cristo está en nosotros. Si Cristo está en nosotros y si Cristo está en mí, entonces ¿quién estará contra mí? Si Cristo está contigo, si Cristo está en ti, no hay nada que pueda estar contra ti. En Romanos 8, versículo 31 al 34, dice: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como esta? Dice el apóstol Pablo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Y me gusta cómo responde ahí mismo y dice: nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Pero no nada más eso, no nada más está sentado a la diestra de Dios e intercede por nosotros, sino que está en nosotros. Está en nosotros. Y este es el misterio que encontramos en la palabra del Señor, revelado a nosotros, que Él está en nosotros. Y si está en nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Y la respuesta es: nadie. Nadie podrá estar contra nosotros. Me gusta esto como para ponerlo en la calle, en la casa, en un letrero que diga: ¿quién contra mí? Y en letras grandes que diga: nadie. Nadie puede estar contra mí. Y si Cristo está en nosotros, entonces todo lo puedo. Si Cristo está en mí, entonces puedo hacer todas las cosas. En Filipenses 4:13 lo conocemos ya. Dice: pues todo lo puedo por medio de Cristo que me da fuerzas. ¿Qué situación estás tú pasando que necesita fuerzas? ¿O qué acusación estás pasando que necesita que tú le digas: sabes que Cristo está en mí, por lo tanto no me puedes acusar? Porque nada me puede acusar, porque nada puede contra mí, porque Cristo está en mí. Y si Cristo está en nosotros, entonces ya no vivimos nosotros, ya no vivo yo. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos dice el apóstol Pablo también: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo está en nosotros, si Cristo está en nosotros, entonces ya no vivimos nosotros. Ya no podemos vivir para nuestras propias concupiscencias y nuestros propios deseos. Dice el apóstol Pablo: ahora lo que vivo, lo vivo en Cristo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo confiado en Él, en aquel que me amó, en aquel que se entregó por mí. Lo que vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiado en el Hijo de Dios. Este gran misterio que ahora está revelado y que no nos lo podemos callar, que no nos lo podemos retener para nosotros, que tenemos que buscar la forma, de una o de otra forma, para compartirlo con alguien y decirle que este Cristo que está en mí también está disponible para todos los demás. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los colosenses. Porque estaban llegándoles ciertas corrientes del judaísmo que les decían: no, tienen que quedarse aquí en cuanto a la ley y a las cosas que corresponden al judaísmo, porque como que no queremos que estos beneficios se expandan a las demás. ¿A poco no a veces encuentras así, no? Que la gente envidiosa no quiere que se sepa de una buena oferta, por ejemplo. Y tú dices: no, está la oferta bien buena, pero no lo voy a decir a nadie, no, para venir yo mañana y pasado mañana y luego otra vez. Pero cuando en tu corazón está la actitud correcta, tú dices: tengo que decirle a alguien, ¿no? Hey, vengan aquí, hay oferta, las tortillas están a $1. No, entonces tenemos que hablar de este misterio, que aquí ya no sea un misterio. Dejemos de hacer de Cristo un misterio, ya no es un misterio. Tenemos que llevárselo a la gente
entendiblemente. Tenemos que llevárselo a la gente entendible. Ya no es un misterio. Ya no podemos andar allá con la gente. No, es que mira, tienes que saber, esto está profundo, ¿no? Para que lo entiendas tú tienes que entrar en ciertos días de ayuno y es. Ya no es un misterio. Ahora está disponible para todos. Tan sencillo así como que tú y yo le digamos a la gente, Cristo puede estar en ti y darte esperanza. No está en ellos todavía, pero puede. Si ellos reciben, si ellos abren su corazón, si ellos creen y reciben el mensaje. Pero ¿cómo van a creer un mensaje que se lo seguimos ocultando? Que no les hablamos, que no se los enseñamos. Este mensaje que ha sido revelado, Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria, les dice el apóstol Pablo. Este mensaje que había estado escondido, es nuestra esperanza. No es nada más que está en nosotros, sino que nos da una esperanza de gloria. El mundo y mucha gente espera calamidades, espera dificultades, espera enfermedades, espera problemas, espera escasez, espera el fin del mundo también, ¿no? Espera que pasen situaciones malas. Tú y yo esperamos a Cristo. Esta es nuestra esperanza de gloria. Tú y yo no podemos estar esperando, ¿no?, a que nos pasen cosas malas. Tú y yo tenemos que esperar a Cristo. La palabra del Señor, el apóstol Pablo dice, Cristo está en nosotros y es nuestra esperanza de confusión, nuestra esperanza de desolación, es nuestra esperanza de escasez. No, es nuestra esperanza de gloria. Eso es lo que tenemos que compartir con el mundo. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Y continúa el apóstol Pablo hablándoles, versículo 28. A quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea que el misterio que fue revelado está disponible para todos los hombres. Está disponible para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sea que era católico, que era musulmán, que era judío, que era budista, sea que ha tenido un trasfondo de drogadicción, que ha traído un trasfondo de problemas sexuales, o que ha tenido un trasfondo de que en su casa no lo amaban, o que tenía papá o no tenía mamá, o tenía problemas con su familia, no importa. Este mensaje de que Cristo puede estar en nosotros es para todos. Digan, para todos. Aún tu peor enemigo que tú dijeras, no, no le quiero compartir para que no se salve. Espero que nadie piense así, ¿no? Aún para este mensaje es para todos, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. O sea que la única forma en la que el hombre puede ser presentado delante de Cristo perfecto es a través de Cristo mismo. Es a través de Cristo mismo. El hombre no puede ser perfeccionado aparte de Cristo. La gente busca hacer su mejor esfuerzo. La gente busca hacer lo mejor y tratar de llevar una buena vida. Y a lo mejor te vas a encontrar con personas que te dicen, no, yo tengo buena vida. Yo no hago mal a nadie. Yo incluso a veces, de vez en cuando voy a la iglesia, ¿no? Pero no se trata de eso. El punto es que no se puede presentar delante de Cristo perfecto si no es a través de Cristo. Porque ya lo vimos la semana pasada, no hay otra forma de acercarnos a Dios más que a través de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Es a través de Cristo solamente. Versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo les dice, si bien me gozo en la tribulación porque hay un mensaje poderoso que necesito hablar, hay un mensaje que tiene que ser descubierto, que tiene que ser hablado, que no se puede quedar callado aún cuando esté en la cárcel. Fíjense el apóstol Pablo, ¿no? Estaba en la cárcel y era la situación perfecta para decir, bueno, pues aquí no puedo hacer nada, ¿no? Hay que prediquen otros. En la cárcel buscó quien le ayudara para escribir y seguir animando a la gente. Nosotros a veces, con todos los recursos que tenemos, decimos, no, es que yo no puedo hablar de Jesús. Pero sí podemos compartir 1,000,000 de cosas
en el Facebook, y páginas, y recetas, y esto, y aquello, y no puedes ponerle, ¿sabes qué? Necesitas a Jesús. Necesitas a Jesús. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? El apóstol Pablo dice, tengo que hablar de Jesús. Necesito anunciar este mensaje, pero miren lo que dice ese versículo 29. Por lo cual también trabajo, o sea, va a tomar trabajo. Yo no estoy diciendo que compartir de Jesús es algo fácil. No es fácil. Para ustedes que han ido en algún momento a evangelizar, les tiemblan a uno los pies cuando quieres ir a compartir de Jesús. Simplemente piensa, cuando le vas a hablar a alguien más de tu familia, de Jesús, empiezas a sentir esa adrenalina, como que dices, ¿cómo le hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde le hago? ¿No? Y es así como que estás esperando alguna forma para poderle hablar de Jesús. Porque no es fácil, es trabajo. Pero el apóstol Pablo dice que ese trabajo lo hace luchando según la potencia de Cristo que actúa poderosamente en él. Y esta es la clave, que lo que hacemos para el Señor lo tenemos que hacer en el poder de Dios, no en nuestra propia fuerza. Porque si lo hacemos en nuestra propia fuerza, no lo vamos a lograr. Si lo hacemos en nuestra propia fuerza, vamos a batallar. Si lo hacemos en nuestra propia fuerza, pronto nos vamos a detener. Si lo hacemos de nuestra propia fuerza, las situaciones, cuando no encontremos que dan resultado, vamos a decir, no, esto está muy difícil, no, ya le hablé quién sabe cuántas veces y no quiere ir, no, ya, que se vaya al infierno, ¿no? Como pastores, ¿no? Si uno lo hace en sus propias fuerzas, créanme, yo no estaba aquí. Pudiera estar haciendo muchas otras cosas, yendo a una iglesia y haciendo y trabajando y lo que sea, en mis propias fuerzas. Pero si lo hago en el poder de Cristo que actúa en mí, entonces ya no es un trabajo, ahora es un gozo, como dijo el apóstol Pablo. Me gozo en lo que padezco. Ahora ya no es un trabajo, ahora ya no es una carga, ahora es un gozo y una alegría el poder hacer aquello que me ha sido encomendado, aquello que el Señor me ha hablado. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 9, actúa poderosamente en mí. Me gusta como dice, la potencia de Cristo que actúa poderosamente en mí. O sea, vuelve a usar la misma palabra dos veces. Pudiera haber dicho la potencia que actúa en mí, pero dice la potencia que actúa poderosamente, poderosa en mí. Fuertemente, porque el poder de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros no es cualquier poder, es el poder que creó el universo. Y está disponible para que tú y yo compartamos. Tenemos que entrar a esa conexión con Dios en la que digamos, Señor, manifiesta tu poder en mí. Los discípulos esperaron para que el Espíritu Santo llegara y entonces pudieran ir a compartir el Evangelio. El Señor les dijo, esperen y serán bautizados y entonces me serán testigos. Entonces van a ir. Pero a veces nosotros queremos hacerlo en nuestra propia fuerza. Y se nos acaban las fuerzas, y se nos acaba el ánimo, y nos detenemos y nos faltan los recursos. Tú y yo como iglesia tenemos que buscar al Señor y decir, Señor, quiero que tu poder actúe poderosamente en mí para hacer lo que tú tienes para mí. No nada más en cuanto a la iglesia, en todo. Si el Señor te ha llamado a poner un negocio, si el Señor te ha llamado a levantar hijos que conocen al Señor, a educar a tus hijos, a influenciar a otros, lo tenemos que hacer en el poder de Dios. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. El apóstol Pablo dice, versículo 29, por lo cual también trabajo. O sea, es trabajo. Eso que ni qué. Es trabajo ir a la iglesia, es trabajo servir, es trabajo hablarle a las personas, es trabajo. Pero lo hago en el poder que actúa poderosamente en mí. En el poder que actúa poderosamente en mí. Y vamos al capítulo 2. De Colosenses. Ven, por fin pasamos del capítulo 1. Después de 3 semanas ya llegamos al capítulo 2. Y dice, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por ustedes. Otra vez les dice el apóstol Pablo, o sea, me están costando, me cuestan, sostengo una gran lucha por ustedes, pero no me voy a detener. A lo mejor tú dices, he luchado por alguien, le he hablado y me rechaza. Sigue luchando, porque cuando venga el Señor vas a decir, me costaste, pero ya recibiste al Señor. Me costaste, pero ya estás aquí. Me costaste, pero mira, el Señor te transformó. A lo mejor te han costado tus hijos. Nos cuestan los hijos, ¿no? Y en ciertas edades más todavía.
Pero no por eso te detienes, ¿o sí? No por eso dices, nah, hay que le haga como sea. No, decimos, he luchado, tengo una lucha, sí, pero aquí estoy. Porque quiero que sepan con cuán gran lucha sostengo por ustedes, los que están en la Odisea y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo ni siquiera los había visto nunca. Era a través de sus discípulos que habían abierto esta iglesia y levantado esta iglesia. Pero aún así tenía una carga genuina por ellos. Y decía, tengo que compartirles porque no los puedo dejar desviarse, no los puedo dejar perderse, tengo que compartirles. Aún así nosotros tenemos que seguirle diciendo a la gente, a nuestros hijos, no vamos a dejarlos perderse. A la gente de afuera no los vamos a dejar perderse, vamos a tener que decirle otra vez y decirle otra vez y decirle otra vez. Y volverle a decir y volverle a decir. Y les vamos a caer gordos, sí, pero a lo mejor un día, por el Espíritu del Señor, abren sus ojos y reciben y van a decir, qué bueno que no me dejaste, qué bueno que no me abandonaste, qué bueno que no te rendiste. Y el apóstol Pablo les dice, estoy en grande lucha, aun cuando ni siquiera los conozco, pero aquí estoy para hablarles el mensaje, para compartirles, para ministrarles la verdad. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, le dice el apóstol Pablo. O sea, voy a seguir luchando por ustedes, no nada más para que conozcan poquito, sino para que conozcan todas las riquezas del pleno entendimiento del misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El misterio se ha revelado. Cristo está en nosotros, pero eso no quiere decir que no hay riquezas y que no hay tesoros que todavía podemos encontrar en Él. Es por eso que aún cuando nosotros recibimos al Jesús, seguimos caminando con Jesús, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos aprendiendo su palabra, seguimos encontrándonos con Él, porque no hay forma en la que podamos decir, ya lo conocemos todo. Hay miles de tesoros que Dios tiene para nosotros y nos dice, en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué tesoros estamos buscando? ¿Qué tesoros están buscando en nuestro corazón? ¿Los tesoros de este mundo? ¿Los tesoros terrenales? ¿O los tesoros de la eternidad? Los tesoros que están escondidos en Cristo Jesús. Pónganse de pie conmigo. Los tesoros que están en Cristo. Y Él está en nosotros. Él está en nosotros. El Espíritu del Señor está en nosotros. Cristo habita en nosotros. Y como Cristo está en nosotros, para resumir lo que hablamos hoy, entonces vamos a sufrir padecimientos. ¿Pueden decir eso? Yo estoy dispuesto a sufrir por Cristo. ¿Está dispuesto o no está dispuesto? Yo voy a sufrir por Cristo. Algo. No sé qué le va a tocar sufrir a usted. Algo. A lo mejor su sufrimiento es venir a la iglesia. Qué bueno, siga sufriendo por Cristo. Si ese es tu sufrimiento, sigue sufriéndolo. Si tú dices, sufro cada domingo para ir a la iglesia, sufro cada vez que tengo que ir al grupo, está bien, sigue sufriendo. Llegará el momento en que ese sufrimiento va a dejar de ser sufrimiento y luego vas a entrar en otro sufrimiento. A lo mejor vas a entrar en el sufrimiento en el que ahora tienes que llevar a otros que están desanimados como tú estabas desanimado antes. Y dices, ay, ahora tengo que acarrear a este. Y vas a volver a sufrir. Y luego después, ese ya se anima. Y a lo mejor el Señor te va a llevar a otro sufrimiento en el que ahora ya tienes tú un grupo entero. Ahora tú eres el que dirige un grupo. Ya no nomás sufres por uno, ahora sufres por 10 que no llegan, que a veces sí llegan y a veces no. Y a lo mejor el Señor de pronto dice, ya pasaste ese sufrimiento, ahora puedes ir a otro sufrimiento más. Déjame te envío a que vayas a las naciones. Déjame te doy un hijo, una hija que un día va a ir a las naciones. Y vas a sufrir por él. Y vas a tener que estar ahí constante, pero un día ese hijo por el cual tú vas a sufrir va a ir y va a cumplir un propósito. Y luego a lo mejor pasas ese sufrimiento y el Señor te va a dar nietos. Y viene otro sufrimiento.
vamos a sufrir por Cristo. A lo mejor para ti sufrir es dar tus diezmos. Sigue sufriendo. Síguelo, sigue sufriendo. El Señor te va a llevar después, ya no vas a sufrir por eso, y el Señor te va a multiplicar para que entonces empieces a bendecir a otras personas, a otras personas. A lo mejor tu sufrimiento es simplemente adorar a Dios. Batallas, sigue sufriendo y adora al Señor. Sigue sufriendo. O sufres a lo mejor para hablarle a alguien de Jesús y mostrarle que eres cristiano. Está bien, sigue sufriendo. Y gózate en ese sufrimiento, dice el apóstol Pablo. Me gozo en lo que padezco por ustedes. Me gozo, pero no me rindo. Me cuesta trabajo, pero no me rindo. Me cuesta trabajo ir a la iglesia, me cuesta trabajo, pero no me rindo. Hay momentos de dificultad, es cierto, pero no me rindo. Como aquellos que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros, vamos a sufrir padecimientos. Pero luego nos damos cuenta que el misterio está en nosotros y no nos vamos a quedar callados. Yo no me voy a quedar callado. Yo sé que tú tampoco te vas a quedar callado. No nos podemos quedar callados con el misterio aquí. No lo podemos retener para nosotros. Que vamos a usar todo lo que podamos hacer. Invitar a alguien, mandarle un mensaje, hablarle de esta forma, ayudarle, acarrearlo, darle raid, compartirle lo que tú tienes. No nos vamos a callar. El mensaje no nada más son palabras, El misterio no son palabras solamente. Vamos a mostrar a Jesús, vamos a llevar a Jesús. No nos vamos a quedar callados, porque Cristo está en nosotros. Pero luego nos damos cuenta que si Cristo está en nosotros, entonces todo esto no lo tenemos que hacer en nuestra propia fuerza, sino que lo hacemos con el poder de Dios que actúa poderosamente en nosotros. ¿Puedes decir eso? Cristo actúa poderosamente en mí. Dígalo conmigo. Cristo actúa poderosamente en mí. Voy a poder hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Voy a seguir siendo fiel. Voy a caminar con Cristo. Voy a hablar de este misterio. Voy a sufrir, pero me voy a gozar, porque el poder de Dios actúa poderosamente en mí. El poder de Dios actúa poderosamente en nosotros. Y lo vamos a llevar a otros. Y aquellos que parece que no pueden consigo mismos, un día el Espíritu del Señor los va a resucitar y ese mismo poder va a actuar poderosamente en ellos también. Y lo vamos a empezar a ver que ellos empiezan también a caminar en el poder del Señor, no en sus propias fuerzas. Amén. Porque Cristo está en nosotros. Vamos a terminar dándole gracias al Señor. Tú estás en...